Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y dicho esto, vamos a dar comienzo en el día de hoy hablando acerca de una de las noticias más interesantes que han salido en la última hora, sobre todo por los matices que tiene, porque no, por mucho que mucha gente vaya a intentar explicarlo vendiendo X o Y, realmente es mucho más sencilla la historia de lo que ha ocurrido. La noticia en cuestión es que Checo Pérez va a tener un nuevo ingeniero de carrera. Sí, Hugh Verr no va a seguir las próximas 3 carreras. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el que va a tener un nuevo ingeniero de carrera? Bueno, pues ahora os hablaremos de que no es el motivo que mucha gente intentará vender, sino que Hugh Verr va a estar de baja las próximas 3 carreras como poco. Ahora os hablamos de las carreras que se va a perder por culpa de haber sido, por así decirlo, de la paternidad, de haber sido padre. Ha sido padre recientemente, así que tiene el permiso para no ir en estas 3 próximas carreras, y siendo la primera la que faltará este próximo Gran Premio de Países Bajos. No solo va a ser Zandvoort, sino que van a ser, como digo, estas 3 próximas carreras, es decir, Zandvoort, que es la carrera que tenemos este fin de semana, por supuesto Monza, que es la semana siguiente, luego hay una semana de descanso y tendríamos después Azerbaiyán, que es el mejor circuito, ya sabemos que siempre se le ha dado a Checo Pérez. Esas 3 carreras tiene el permiso para saltárselo, pero realmente después de Azerbaiyán, la semana siguiente justo viajamos a Singapur y después de Singapur hay 3 semanas de descanso nuevamente por temas de calendario, no hubo carrera entre medias de Singapur y ya la gira americana, así que realmente ahí seguramente yo diría que no va a estar, es decir, que acabaría perdiéndose 4 carreras, quiero decir, para darle una carrera y luego volver a casa, pues ya Red Bull es posible que le permita no estar en Singapur tampoco, tener 4 carreras, por tanto 5 semanas en este sentido de descanso, sobre todo para no cambiar todos los procesos ahora de repente en semana seguida, porque si hubiera una semana de descanso entre Azerbaiyán y Singapur, podría ser posible que optasen por sí que ya cambiarlo, por supuesto, pero habiendo 3 semanas después de descanso, creo que es mejor regresar ya para Estados Unidos, México, etcétera, que son las siguientes carreras cuando regresará la Fórmula 1. ¿Pero quién le va a sustituir en este caso? Ahora os hablamos de los motivos por los que Hugh Verr se va, por lo que va a haber gente que va a intentar vender tal motivo y no es cierto. El motivo es el tema de la paternidad. ¿Quién va a sustituir entonces a Hugh Verr en ese rol? ¿A quién va a tener en el micrófono Checo Pérez? Pues va a tener a Richard Wood. ¿Quién es Richard Wood? Os estáis preguntando. Pues ha sido el ingeniero de rendimiento dentro del equipo Red Bull en los últimos 11 años y este va a ser su próximo paso, que va a ser ahora este ingeniero de carrera. Mientras que Wood, que era el ingeniero de rendimiento, ocupa este puesto, hay alguien que ese rol, que es muy importante también, tiene que ocuparlo y va a ser Richard Cook. Richard Cook era el ingeniero también que estaba en el equipo Red Bull, estuvo en el garaje de Verstappen el año pasado y va a ocupar el puesto de ingeniero de rendimiento estas 3 o 4, como estamos especulando, próximas carreras. Así que esta es la nueva alineación que va a tener Red Bull. Va a tener en este caso a Richard Wood a los oídos, Checo Pérez en estas próximas carreras. Veremos qué tal le funciona, porque aquí vamos a lo que yo os quería hablar, y es el hecho de si el motivo de bajar a Hugh Verr, de quitar a Hugh Verr de ese puesto, va a ser lo que mucha gente va a decir, que va a ser el hecho de debido por culpa a las críticas que han estado recibiendo. Y es que para los que no os hayáis estado enterados, mucha gente, muchos aficionados de Checo Pérez le han echado constantemente la culpa a su ingeniero de carrera, a Hugh Verr, de los resultados que ha tenido el piloto mexicano. Le han llegado a acusar de ser una persona falta de experiencia, y es que su primer puesto como ingeniero de carrera fue Checo Pérez, es decir, cuando llegó a Red Bull Checo Pérez le pusieron a Hugh Verr en 2021 y era la primera vez que ocupaba ese puesto. Han acusado de que Gianpero Leambiase GP, que es el ingeniero de carrera de Verstappen, tenía muchísima más experiencia. Luego sí que es verdad que Gianpero Leambiase, aparte
de ser el ingeniero de carrera de Verstappen tiene un rol más importante, que también tiene importancia sobre Checo Pérez, y hay mucha gente que acusa de entonces beneficiar a Verstappen por ser luego su propio piloto. Aquí hay una cosa que mucha gente creo que se olvida o intentan seguramente omitir, que es que Gianpiero Lambiase fue el ingeniero de carrera de Checo en Force India, pero bueno, eso es algo que mucha gente no querrá contar. Independientemente de, digo esto porque tienen muy buena relación, admitido por ambos todavía a día de hoy, y no tiene motivo por el que perjudicar a Checo Pérez. Y luego directamente por parte de Hugh Verr, al acusarle de falta de experiencia y demás, luego también le han acusado en sí, más allá de falta de experiencia o lo que sea, del hecho de perjudicar adrede a Checo Pérez. Pues en estas críticas y en estas quejas que mucha gente pone para intentar justificar el rendimiento de Checo, que simplemente es más bajo que el de su compañero de equipo y no hay más historia. Y ya está, y es así. Y es simplemente lo podemos llegar a ver. Habrá ocasiones en las que va a ser mejor, va a haber ocasiones en las que es peor, y lo vemos en cada carrera, pues depende de dónde te adaptes. Veremos a Azerbaiyán, que es la mejor carrera que siempre se le ha dado a Checo Pérez, pero es que al coche además le está costando mucho adaptárselo, no está sabiendo capaz de exprimir al máximo el rendimiento, y eso no te lo hace mejor o peor un ingeniero de carrera. Quiero decir, Hugh Verr puede ser mejor o peor, pero es que además Checo ha elogiado en muchas ocasiones a Hugh Verr, y Hugh Verr, si de verdad Checo no estuviese contento con Hugh Verr, lo hubieran cambiado, y al igual que por ejemplo a Leclerc este año le han cambiado a Xavi Marcos, que era su ingeniero de carrera, y ahora tiene a Bossi, se llama, que era una persona que tenía mucha más confianza, con la que estaba más cómodo. Hubo rifirrafes entre Xavi Marcos y Charles Leclerc, y Ferrari cambió el ingeniero de carrera de Charles Leclerc, que es en esta temporada a mitad de año. Pero eso es elección del piloto, eso no es elección tampoco en sí del equipo, y Checo Pérez está contento. Si de verdad no estuviese contento, ya lo hubieran cambiado, pero un ingeniero de carreras no te va a beneficiar en cuanto a rendimiento. Hay ciertas cosas con las cuales, por supuesto, vas a tener un mejor rendimiento, vas a poder exprimir mejor el potencial quizá si estás más cómodo o no, pero que no te va a dar 2 segundos tener un ingeniero de carrera mejor o peor, por supuesto que no, te puede dar unas milésimas, sobre todo por el hecho de que sea un ingeniero de carreras que es mejor a la hora de transmitir la información, porque sea un ingeniero de carreras que te sepa decir consejos, a lo mejor de pues pon este mapa, pon el otro, pon estos ajustes. Eso lo puede hacer un ingeniero de carrera, pero que te da milésimas, una décima, digamos, estoy especulando por supuesto, pero que no es nada exacto, y desde luego no le perjudica en ese sentido. Así que simplemente quería dejar esto claro. El motivo por el que Hugh Verr falta es por tema de paternidad, y va a volver. Salvo que cambie, salvo que Checo a lo mejor esté contento con Richard Wood, que puede llegar a darse el caso, y pida que a lo mejor se mantenga Richard Wood, Hugh Verr por ahora va a regresar, es la idea que tiene Red Bull, así que eso que lo tengamos también claro. Dicho esto, vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas, y vamos a hablar acerca del equipo Aston Martin, porque ha hablado Mike Krack, el team principal del equipo, de algo bastante interesante que me ha gustado, porque también es una reflexión que en alguna ocasión hemos destacado aquí. Ya sabéis que los domingos post carrera en muchas ocasiones hacemos un vídeo más de opinión más que de otra cosa, y en alguna que otra ocasión os he comentado que creo que también le perjudicaba a Aston Martin el hecho de lo que ocurrió el año pasado. ¿A qué me refería yo con esta opinión que he dado en varias ocasiones? Bueno, pues sobre todo esto lo he dicho porque he visto carreras en las cuales el resultado no era malo, el resultado era bastante positivo, incluso había tenido buen ritmo Fernando Alonso o Lance Stroll o Aston Martin en general, se había conseguido un buen resultado para lo que hoy en día están peleando, pero la expectativa, la repercusión de ese resultado era negativa. ¿Por qué era negativo la acogida de ese resultado? Pues básicamente por el hecho de que a lo mejor era un octavo, un séptimo, un sexto puesto, y en alguna de las mejores carreras, el mejor resultado que tiene Aston Martin este año es un quinto puesto en Arabia Saudí. Esto es lo que ha estado ocurriendo en esta temporada. ¿Por qué esa acogida es mala? Aunque sea un buen resultado, porque a lo mejor siendo un circuito, pues por ejemplo os voy a poner el ejemplo de Bélgica, siendo un circuito donde perfectamente podían haber quedado fuera de puntos, quedar noveno, que es el primero del resto además, está bien, es el primero después de los Red Bull, bueno, luego acabó quedando octavo por la descalificación del propio Russell, pero si no descalifica a Russell, si no abandona ni un Mercedes, ni un Red Bull, ni un McLaren, ni un Ferrari, el primer puesto es el noveno, y se obtuvo con facilidad, con una estrategia diferente y que tampoco era la más idónea, y fue un buen resultado. ¿Por qué entonces la acogida es mala?
Pues porque al final Aston Martin el año pasado estuvo peleando por podios y desde luego es algo decepcionante. Y es así, por supuesto. Entonces esto es lo que yo opinaba en alguna que otra ocasión del hecho de que el éxito del año pasado estaba perjudicando al equipo Aston Martin. Estaban siendo víctimas de su propio éxito, porque el hecho de haber estado en una posición a la cual ahora ni siquiera son capaces de aspirar, desde luego que les estaba perjudicando. Esta es la opinión que he dicho en varias ocasiones, que creía que en esa perspectiva que tenemos de Aston Martin les perjudicaba. Ya no voy a decir el hecho de, porque esto también lo hemos comentado en alguna ocasión, de si hubiera sido al revés, si el año pasado se hubieran estado obteniendo estos resultados y este año peleando por podios, sería muy diferente. Pues porque, por supuesto, porque el año pasado pues esperabas estas posiciones y este año si se hubiera estado consiguiendo por podios pues sería la misma locura que el año pasado. Pero ya no voy a decir ni siquiera incluso eso, sino que simplemente si el año pasado no se hubieran conseguido podios y este año se estuvieran consiguiendo estos mismos resultados, la acogida de los resultados sería muy distinta, porque efectivamente pues es más o menos quizá lo que esperarías. Y es también en parte el año pasado porque se dieron, esto lo hemos contado en muchas ocasiones, pues porque primero McLaren de por sí, pues por ejemplo, no estaba en esa posición en la que están hoy en día, que eso ya es un factor importante, había un equipo menos con el que pelear, no es un factor a descartar, porque es el hecho de que hay que elogiar lo que ha hecho McLaren, por supuesto, pero en la perspectiva de Aston Martin era un equipo menos que estaba peleando por esos podios, solo los competían contra Ferrari o Mercedes y Ferrari y Mercedes empezaron bastante mal, luego se acabaron consiguiendo encontrar y recordar lo que hemos dicho en muchas ocasiones, Mercedes sí que trajo más novedades el año pasado en el W14. Ferrari, las novedades que llegaron a final de temporada, que sí que fueron ya dando evoluciones en el suelo, en algunos otros componentes, pero a principio de año no llevaron nada. Y al final de la mitad de temporada ya eran mejor coche que Aston Martin sin haber introducido nada en el monoplaza. Eso ya te da evidencia, por supuesto, que no empezaron de la mejor forma, no consiguieron exprimir al máximo el monoplaza, pero lo fueron haciendo en base a que fueron llegando carreras y fueron acumulando más y más datos. Entonces esta era la opinión que os decía yo en varias ocasiones y efectivamente es también lo que comparte Mike Krack, llegando a decir que han creado un nivel de expectativas que ha sido difícil de gestionar, pero que según ellos, eso también recalquemos, según lo que dice Mike Krack, realmente están siendo más competitivos que el año pasado. Si te quedas con el podio del año pasado y miras con lupa el proyecto, tienes claro que el progreso es increíble. Eso sí, cuando tienes en cuenta lo que ha pasado, que en parte no está bajo nuestro control, creamos un nivel de expectativas difícil de gestionar y mantener. En todas las métricas que tenemos, el equipo ha progresado, a excepción de los puntos. Es algo con lo que tenemos que ser realistas y no podemos dejarnos influenciar por lo que están haciendo nuestros rivales. Hablábamos de la Unión de Berlín hace 6 meses y dije que esto es un ejemplo que puso para el hecho de decir, pues puedes tener una buena temporada y la siguiente no ser tan buena. Dice, y dije que el año que viene sería complicado, porque no podemos esperar un inicio así y ahora, en Aston Martin, en muchas entrevistas que he tenido, todo esto se ve como un paso atrás, pero no lo es. Hemos progresado, pero no tenemos los puntos del año pasado. Esa es la realidad. Ya aquí sí que no confío en el hecho, no comparto la opinión en el hecho de que no es un paso atrás. Sí lo es un paso atrás. Porque no ser un paso atrás, por lo menos, no digo pelear por los podios, digo estar en las posiciones más o menos peleando por ellos, peleando contra ellos, en las posiciones en las que estabas a principios de año. Eso no me pareció un paso atrás. El paso atrás se ha ido dando a lo largo de esta temporada porque empezaron el año no lejos de Mercedes sobre todo y un pelín cerca también de McLaren, pero bueno, no lejos de ellos y siendo claramente el quinto coche, ¿a qué estás peleando por ser el quinto coche ahora? Porque te está costando. Entonces yo eso sí que lo veo un paso atrás, pero estas eran las palabras que decía Mike Krack. Pasando a hablar acerca del siguiente de los temas, vamos a hablar de unas palabras que ha dado Andrew Shovlin, el director de ingeniería del equipo Mercedes. Unas palabras que son bastante interesantes porque lo que ha comentado es al respecto sobre la marcha de Lewis Hamilton. Lo que ha comentado Andrew Shovlin es que desde Mercedes tienen la creencia de que si hubieran estado peleando por los campeonatos en las últimas temporadas o por lo menos en la posición en la que se encuentran a final de este mismo año, habrían conservado a Lewis Hamilton, no se hubiera marchado. Esto es lo que ha comentado Andrew Shovlin y realmente tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Simplemente hay que ver a dónde se marcha y es lo que él mismo más o menos va a decir en las palabras que ahora vamos a leer. ¿Qué es lo que dice? ¿A qué es lo que se marcha? Se marcha un equipo que no te marchas a Red Bull. No te marchas al equipo que ha estado ganando los títulos, aunque ya hoy en día no estén teniendo tanto dominio. Pero no te marchas a eso que es
sobre seguro, por así decirlo, o era la elección segura, luego te puede salir mal. Te marchas a Ferrari. A un Ferrari que con la perspectiva de 2026 esperas que esté en mejor posición, pero podrías esperarlo también de Mercedes. Entonces te marchas a un equipo que en cuanto a rendimiento asegurado estaba a la par de Mercedes tanto cuando se marchó como ahora mismo prácticamente, aunque Mercedes incluso esté un pelín por delante. Pero eso no cambia nada en ese sentido. Ahora la elección ya se podía haber tomado, pero al no haber estado en esta posición en la que están ahora mismo, consiguiendo pelear por victorias, Hamilton es el único piloto, no Red Bull, que ha revalidado victoria, con la victoria ahora de Silverstone y también la de Bélgica, aunque la de Bélgica fuese por lo que fue, pero realmente en carrera estuvo muy bien y acabó segundo, aunque necesitase la descalificación de su compañero de equipo. Pero realmente, aunque Mercedes esté mejor ahora mismo, más o menos están en el mismo baremo de rendimiento, se marcha a un equipo que está en ese sentido similar, pero ya no se marcha solo por rendimiento, es por lo que acaba diciendo Andrew Shovlin, sino que al final ya a estas alturas de su carrera, rozando los 40 años, quizá era la última vez que podía marcharse a un equipo Ferrari que también él quería llegar a estar compitiendo con ellos. Creo que si hubiéramos estado ganando campeonatos, habría sido difícil para Luis decir que no. Como he dicho, si estuviera dominando un campeonato, sospecho que habría sido difícil para él hacer eso. Pero creo que en una gran parte de Luis quiere tener otro equipo y otro desafío de su carrera. Creo que cuando alguien ha decidido que quiere hacer eso, puede ser bastante difícil persuadirle de lo contrario. Creo que sus mayores razones no son necesariamente de rendimiento del coche. Está claro que quiere tener otro capítulo en su carrera más allá de su exitosa carrera con Mercedes. Tiene una edad en la que si quiere hacerlo, debe hacerlo cuanto antes, y realmente es que podemos mirar al pasado. Obviamente cuando Mercedes ha estado en las mejores posiciones no pensó en irse a Ferrari y tuvo opciones de irse a Ferrari, sobre todo siendo la más cercana a fichar por Ferrari, admitido por el propio Hamilton, fue 2019. En 2019 estuvo negociando con Ferrari y estuvo cerca de haber recalado en Ferrari para 2020. Menos mal para él que no lo hizo, porque fíjate, Ferrari en 2020 donde estuvo por culpa de ese motor ilegal que tuvieron el año anterior y que se lo quitaron. Pero estuvo muy cerca de fichar por Ferrari de cara a ese 2020. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque Mercedes tenía más opciones de título que en 2020 que en Ferrari aseguradas. En este caso, ni Ferrari ni Mercedes se lo aseguraban, así que ahora ha sido mucho más fácil, por así decirlo, acabar tomando esa decisión. Dicho esto, vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas y vamos a ver unas palabras que ha dado Alex Albon, el piloto de Williams, que ha hablado acerca de la situación actual que pasa el equipo. Ya sabemos que están ahora mismo novenos en el campeonato del mundo, únicamente han logrado cosechar 4 puntos y están muy lejos incluso también del propio equipo Alpine, porque ahora mismo conseguir puntos para este tipo de equipos es algo bastante complicado, así que en las 10 últimas carreras podrían llegar a dar la vuelta, pero veremos si son capaces de hacerlo. Sabemos que Williams ha tenido problemas de sobrepeso en este comienzo de temporada y eso es lo que les ha lastrado. Alpine también los tuvo, pero fue capaz de luego solucionarlos mucho más rápido. No fue el caso de Williams y esto lo lamenta Alexander Albon, quien cree que a principios de temporada hubieran sido capaces de sumar más puntos sin estos problemas de peso. Creo que es justo decir que estamos un poco decepcionados respecto a dónde esperábamos estar. Siento que una parte de mí sabe que si hubiera estado en el peso a principios de año habríamos sumado bastantes puntos, creo. Simplemente hemos estado a contrapié, pero el coche ha ido bien. En definitiva, una mejora respecto al año pasado. Pero hemos tenido un par de cosas que nos han frenado y, obviamente, los retrasos no han ayudado. Realmente, desde principios de año, Albon sí que ha dicho que el coche se sentía mejor. Él decía no entender por qué no le salían los resultados, porque el año pasado recordad que fueron séptimos en el Mundial, estuvo bastante bien, bastantes puntos que lograron cosechar, el coche se sentía mejor, pero luego la comparativa frente a tus rivales no lo era, y es que eso es algo también bastante importante. Luego se le sumaba ese problema de peso. Realmente sí que creo que podrían haber sumado algún punto más si no hubieran tenido ese sobrepeso, porque se quedaron a las puertas de hacerlo en varias ocasiones, aún con ese sobrepeso, y sobre todo porque hubieran aprovechado que Alpine no estaba. Sauber fue el mejor momento de la temporada, o sea que fijaros el nivel, y Sauber no ha conseguido ni siquiera puntuar.
Haas no estaba tan fuerte como están en este final de temporada, incluso empezaron bien, hubo un momento de caída y ahora vuelven a estar bastante bien, entonces ese momento de caída lo podrían haber aprovechado y también pues haber aprovechado los días que fallase RB. Obviamente hubieran conseguido más puntos, el hecho es que tuvieron ese sobrepeso, no lo han hecho, así que veremos qué pueden hacer hasta este final de temporada. También Nico Hülkenberg ha criticado a Cyril Abiteboul. ¿Quién es Cyril Abiteboul? Para los que no sepáis quién es, bueno, pues fue el team principal del equipo Renault durante muchos años, incluido los años en los que Nico Hülkenberg estuvo en el equipo. No el primer año, pero sí que a partir de los siguientes, y también fue la persona que optó por no renovar a Nico Hülkenberg. Recordar que Hülkenberg desde el 2019, esa fue su última temporada, hasta regresar en 2023, y en el 20, 21 y 22 estuvo en la categoría. ¿El motivo? Acaba de fichar Renault a Ricciardo, lo fichó en ese 2019, que Carlos Sainz había quedado sin hueco también por culpa de ese fichaje, y además iban a fichar a Esteban Ocon. Entonces, claro, Ricciardo, que además fue mejor Ricciardo en ese 2019 que Hülkenberg, no iba a fichar, no iban a echar a Daniel Ricciardo, optaron al final por echar a Nico Hülkenberg para fichar a Ocon, y por eso lo ha criticado. Nico Hülkenberg, que ahora, después de varios años sin estar en la categoría, logró regresar, algo que la verdad era poco esperado, pero logró hacerlo incluso sin haber competido en otros sitios, logró regresar, y Cyril Abiteboul no continúa. Es una de las cabezas que han ido rodando en esos últimos años de desestructura, mejor dicho, dentro del equipo Alpine o Renault. Él no llegó a estar ni siquiera en Alpine porque en 2020 fue su último año, así que básicamente eso es lo que ha criticado, diciendo, arremetiendo que el hecho, pero él hoy en día vuelve a estar en Fórmula 1 y Cyril Abiteboul no lo está. Es gracioso que 5 años después ya no esté ahí. Yo me fui también, pero he vuelto y sigo estando aquí. Eso significa algo. También hay un detalle que quizá no lo sepan muchos, y es que fue Frédéric Vasseur quien me fichó y él fue quien me llevó a Renault. Esto fue porque Vasseur estuvo en Renault antes de luego fichar por Alfa Romeo. Fue justo cuando fichó a Nico Hülkenberg y ya luego se marchó a Alfa Romeo y llegó Cyril Abiteboul. Pero también tuvo problemas y se marchó muy rápidamente y hubo otro cambio. No fue difícil ser su compañero de equipo, habla aquí acerca de Daniel Ricciardo, pero creo que durante ese año pasaron cosas dentro, especialmente con la directiva, que no fueron muy positivas para mí. Cuando fichas a un gran piloto, tienes que convencer a los máximos responsables y pagar mucho dinero, pero luego el rendimiento del coche no es el que debería o el que se había prometido, y la presión crece. Así que eso es lo que comenta en este caso Nico Hülkenberg. Y para finalizar, vamos a hablar acerca de Porsche. Ya sabemos que Porsche estuvo intentando regresar a la Fórmula 1. ¿Por qué digo regresar? Bueno, pues porque hace más de 30 años que no están en la categoría. La última vez que estuvieron fue en la temporada 1991, siendo un suministrador de motores. Sin embargo, el intento que estuvieron intentando conseguir fue junto a Red Bull. Este intento fue fallido. En estos últimos años han seguido estando intentándolo y finalmente no van a hacerlo. Según Thomas Laudenbach, vicepresidente de Porsche Motorsport, ha confirmado que las aspiraciones son ahora un capítulo cerrado. No piensan en la Fórmula 1 y no lo van a hacer, no van a regresar a la máxima categoría del automovilismo. Como digo, estuvieron hace más de 30 años, es la última vez que estuvieron en la Fórmula 1, y sobre todo estuvieron muy cerca de regresar junto a Red Bull, simplemente siendo motorista. Y es que estas reglas de 2026 en cuanto a los motoristas han sido bastante atractivas. En cuanto a los coches estamos viendo bastantes críticas, pero en cuanto a motoristas, desde luego que han atraído a Audi. Honda finalmente se queda, Renault sí que se marcha, pero es más por temas económicos que porque sea o no sea atractivo, y también ha atraído a General Motors. También atrajo, por tanto, a Porsche e intentaron conseguir volver a la Fórmula 1, sobre todo con Red Bull. Estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo, incluso hubo contratos firmados. Entonces, ¿por qué se dio todo para atrás y por qué al final no se acabó dando? Bueno, pues sobre todo el motivo fue dicho abiertamente por el propio equipo Red Bull, que Porsche quería mucho más poder del que ofrecía Red Bull. Red Bull quería un único suministrador de motores, al igual que era Honda, es decir, simplemente que suministre los motores. Luego ya tendremos una mejor o peor relación, pero yo quiero el motor y ya está. Porsche no quería eso. Porsche, por supuesto, iba a hacer los motores, todo el motor
No es como el caso actual de Red Bull con Ford, porque Ford solo va a hacer la parte eléctrica. En ese momento negociaban para que fuera suministrador completo de motores, haciendo Porsche tanto la parte eléctrica como de combustión, que por cierto esto seguramente a Red Bull le hubiera venido mejor, porque obviamente Red Bull ahora es primerizo haciendo motores. Porsche lo hubiera sido también, porque no tienen experiencia haciendo motores de Fórmula 1, pero bueno, tienen algo más de experiencia que una marca de bebidas energéticas. Independientemente de ello, no se llegó a la acuerdo porque lo que quería Porsche era, aparte de suministrar completamente ese motor, tener el 50% del equipo de Fórmula 1, es decir, al final estar a pachas con el equipo Red Bull y ser completamente pertenecer al equipo, no simplemente ser motorista, algo que Red Bull no aceptó. Con Ford encima en este caso no es que no les hayan pedido ese 50% de todo al final, de ser propietarios del equipo Red Bull, sino que encima incluso es que no hacen el motor completo. Entonces es una asociación que tiene aún menos fuerza de lo que quería tener Porsche en ese caso. Por ese motivo no se acabó llegando al acuerdo con Red Bull. En el caso de Porsche intentaron conseguir un acuerdo con otro equipo, sobre todo se rumoreó mucho llegar a un acuerdo con Williams, no se acabó dando por supuesto y ahora mismo es imposible que lleguen a la Fórmula 1, aparte de no estar inscritos para 2026, quiero decir, todos los equipos ya tienen su motor, salvo que comprasen un equipo, porque eso es algo que también se ha llegado a hablar en los últimos años, se habló de que quizá estaban interesados en entrar como equipo independiente, algo similar a lo que ha hecho Audi. Finalmente, como os he dicho al principio, Laudenbach, vicepresidente de Porsche Motorsport, ha confirmado que no, que aunque la Fórmula 1 era un entorno atractivo y así lo recalcaban en 2022, no están ahora mismo pensando en llegar a la categoría. Está fuera de la mesa. Ahora mismo la Fórmula 1 no es una tarea para nosotros y no estamos gastando ninguna energía en ello. Solo estamos centrados en los que hacemos ahora mismo y si se fija, tenemos muchas actividades diferentes. Estamos bien ocupados y extremadamente contentos con lo que hacemos. Participamos en carreras para clientes, desde días en pista, GT4, series monomarca, hasta carreras GT profesionales en GT3. Y la tercera parte, ya que la electrificación de nuestra marca es muy importante, es nuestra participación en la Fórmula E, que es la única categoría totalmente eléctrica de alto nivel. Creo que estamos muy bien servidos, así que desgraciadamente no vamos a tener al corto plazo a Porsche, ojalá acaben entrando también a la categoría, pues que es que fijaros lo que hubiera sido una Fórmula 1 con Porsche, con Audi, con Mercedes, con Ferrari, con por supuesto Red Bull, aunque no sea una marca de coches, desde luego que ya es altamente reconocido en la Fórmula 1 porque es uno de los equipos más exitosos, hubiera sido impresionante, no lo tendremos de cara a ese 2026, ojalá lo acabemos teniendo más adelante. Y esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si os ha gustado el vídeo dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que os podéis hacer miembros y nos vemos en el próximo.